tarde. La actual temperatura en Neuquén Capital es de 9 grados 4 décimas. La lluvia parece que va a continuar para el miércoles, para el jueves y para el viernes. Y está pronosticado para mañana, mi querido Martín, neviscas. Neviscas, sí, acá. Sí, mi querido Mauro Iaconi, escúchame. Mi querido Sergio Jau. Bueno, no sé qué temperatura habrá donde está el señor periodista, escritor, hombre multimedia, historiador, no sé, tiene un montón de cosas. ¿Cómo se lo puede denominar el señor José Cuello? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, aquí estamos desde Buenos Aires. Verónica, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Les mando un saludo enorme a toda la gente linda que te sigue también. Muchas gracias. Bueno, a Rodrigo, que está del otro a Rodrigo, lado, que fue el nexo de esta charla. Sí, totalmente. La verdad que para mí es un sueño estar hablando de una de las provincias más lindas del país y por la cual tengo un aprecio tan especial. Bueno, tenés un premio que muy sentido para los neuquinos, que es un Lanín. Por supuesto, la verdad que esa fue la entrada de lleno a la Patagonia. Mirá. A través del Lanín de Oro, y que verdaderamente me catapultó en lo que... Yo digo siempre que los premios son como una caricia al alma, ¿no? Y verdaderamente que venga de tan lejos me sorprendió mucho más, porque uno nunca es profeta en su tierra, así que tiene un doble valor con esa gente tan linda. Allí lo conocí a Rodrigo, a Romina, también con su trabajo excelente que hicieron, y a Héctor Posca, que es uno de los mentores de este premio que cada vez crece más y más y que verdaderamente representa el espíritu de toda la Patagonia. Mauro, ¿sabés que José, sabés que estoy acá con Martín? Y yo le decía a Martín, bueno, hoy nos tocó hacer producción, conducción, musicalización ahí por bajas en el equipo, porque somos un equipo y nos reemplazamos y nos damos una mano entre todos, ¿no? Y le digo, vamos a hablar con José Cuello. Y me dice, bueno, ¿y tenés algo de información? Mira, toma, tiene un blog. Es terrible. Y yo le pregunto, me pregunta, ¿en qué momento respirás? ¿En qué momento haces una vida social, una vida normal, después de todo lo que haces y de todo lo que tenés por hacer? Mira, la verdad que me las voy arreglando, o sea, como padre de familia, dos hermosos niños, pequeños, ellos me reclaman mucho, pero también entienden que, bueno, está todo esto por delante. O sea, tú como mujer de los medios sabes que esto es algo que si nos gusta, bueno, nos lleva a la vida, ¿verdad? Y de alguna manera damos todo por la gente linda que está del otro lado. El feedback también es muy hermoso, así que son cosas que alientan a seguir. Y desde los medios uno siempre se queda insatisfecho porque siempre quiere dar más y más, porque la gente y la calidez del público a veces es inconmensurable. La verdad que es muy lindo, es una experiencia tan linda y reflejada obviamente en cada uno de las marcas de afectos que nos dejan a diario los medios. José, estaba incursionando en tu página www.josecuello.com.ar y me quedé en un libro que estuviste presentando en la Feria del Libro, que se llama El Águila del Río de la Plata. Sí, la verdad que bueno. ¿De qué se trata este libro? Porque nos interesó, nos llamó mucho la atención el nombre, el dibujo, que es bastante significativo. Contanos de qué se trata este libro específicamente. Bueno, este es el tercero de mis obras. Vamos a hacer una pequeña introducción. Básicamente, yo siempre digo que tuve el descaro de poder meterme en lo que es la literatura y empezar a escribir, porque empecé con la historia de mi pueblo, algo muy sencillo, kilómetro 42, un pueblito alejado de Buenos Aires, y contando esa historia descubrí el mundo de la literatura. Ya en mi segunda etapa me gustó esto de la historia y empecé a novelar la historia. Como yo vivo en el partido de Pilar, que es, digamos, además de cuna del federalismo, está el famoso Tratado del Pilar, que figura en el preámbulo de la Constitución Nacional, como otros pactos existentes. De alguna manera quise contar historia, pero también novelarla, y allí salió Pilar el Tratado, una novela de misterio y redención. Y basándome en esto, que cada vez se potenciaba, dije, ¿por qué no contar otra historia muy linda que sucedió en el Río de la Plata, que aquí en el estuario del Río de la Plata, entre Montevideo y entre Buenos Aires, allá por 1939, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, una herida de la humanidad toda que, bueno, no debería volver a repetirse nunca más. Allí tiene, bueno, la función especial un buque, un acorazado, que actualmente está hundido en las aguas del Río de la Plata, y que cuenta una historia de, como yo la determino, de, bueno, lealtad, de milagros y de guerra, basada en hechos reales. Esto cuenta en los albores de la
como decía recién, de la Segunda Guerra Mundial, la historia de un acorazado de bolsillo alemán en una terrible batalla contra 3 buques británicos, que sucede obviamente en el marco de el comienzo de las actividades bélicas y sobre todo que los trae hasta, bueno, la proximidad de nuestro país. Pero esto no es todo, porque atrás de todo esto está la vida, la historia de un hombre de mar, de un capitán y su barco, de su acorazado. Estamos hablando de el capitán Hans Landorf, que algunos lo denominan como un caballero de mar. Y verdaderamente, uno teniendo en cuenta la atrocidad de la guerra, la atrocidad del régimen nazi, uno va a ir descubriendo algunas particularidades en este libro que hacen pensar que no todos estaban quizás de acuerdo con el régimen nazi. Entonces allí va la parte de polémica, pero, o sea, este libro no potencia la guerra, no potencia la destrucción, sino al contrario, va mostrando pequeñas historias de vida que se van haciendo. Y hay una parte hermosísima que es un diálogo ecuménico que verdaderamente existió y que pude investigar. A eso me quería referir. ¿Cuánto de investigación hay en este libro, El Águila del Río de la Plata? 98% de investigación, 2% de ficción. Pero ¿cuánto tiempo te llevó? Y esto aproximadamente un año, desde comenzar los primeros, o sea, en realidad fueron quedando, siempre uno se queda, cuando termina una obra, se queda con material residual que no sabe cómo interpretarlo, o que verdaderamente no quiere descartarlo. Y así me pasó con el hecho de ir al Archivo General de la Nación para mis libros anteriores, y siempre me quedó dando vuelta qué había pasado aquí en las cercanías del Río de la Plata. Entonces, a partir de ahí comenzó una investigación que abarca todo lo que es material desclasificado, que abarca también todo lo que son testimonios, y bueno, obviamente para poner un poquito de ficción, creando personajes que interactúen con estos personajes totalmente reales, que existieron, que convivieron con, bueno, la mayor parte de una generación argentina, uruguayo, y que representó un antes y un después, creo yo, en América del Sur. Claro, más teniendo en cuenta que el gobierno, uno de los gobiernos de Perón también tuvo como una relación, ¿no?, cercana con lo que fue el movimiento de Hitler. Claro, exacto. Bueno, esta historia se basa principalmente cuando comienzan las actividades bélicas en esta batalla naval, porque, o sea, hoy tenemos tanta tecnología que prácticamente las batallas son a distancia, pero en aquel entonces eran casi trinchera a trinchera y de barco a barco. Entonces esto también tiene algo de épico, ¿no?, de marcar una epopeya de esos hombres de mar. Y más allá de los valores que cada uno peleaba por ellos, había seres humanos que tenían cierta dignidad. Y te cuento una cosita así al pasar. Por ejemplo, cuando a Hans Landorf, en su acorazado de bolsillo, que era un barco, un buque alemán, que tenía todas las cualidades de un gran barco, pero que no excedía, recordemos que tras ser vencida Alemania en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles le ponía algunos parámetros que no podían excederse en esta nación, y ellos descubrieron que, bueno, evitando, por ejemplo, los bulones, podían hacer una soldadura eléctrica y así alivianar esos barcos, pero con un mismo poderío. Entonces se los llamaba acorazados de bolsillo. Y este acorazado de bolsillo justamente es el que se encargaba de interceptar todos los barcos que iban desde Brasil, Argentina, hacia Inglaterra, para cortar con ese suministro de provisiones. Pero la particularidad de esto es que este capitán tenía una política. Primero, que él nunca hizo el saludo nazi, por ejemplo. Esto ya era un indicio de este gran capitán. Y segundo, que a cada una de sus víctimas, primero, interceptaba el barco. Segundo, sacaba a toda la tripulación, la atendía bien, le decía si ellos querían volver a puerto por sus propios medios, o los acompañaban a ellos en su acorazado hasta el puerto seguro, y recién ahí hundían el barco. Es decir, había mucho de caballero en estas acciones. Tanto es así que luego, cuando no te voy a contar toda la trama del libro para no, porque hay un montón de películas, hay un montón de información para compartir con vos. Pero un dato anecdótico es que quizás cuando Hans Landorf se termina suicidando en Buenos Aires, en un hotel, uno de aquellos capitanes que habían sido que había sido capturado por Landorf, llegó a escribir un libro que lo tituló Yo fui prisionero de un caballero de mar. O sea que teníamos por un lado la guerra, pero también teníamos por otro lado estos códigos que hoy cada vez es más difícil de encontrar
en Hombres de Guerra, quizás. Entonces, la historia habla de un ecumenismo. Por un lado tenían la parte católica, por otro lado los no católicos, por otro lado los judíos. Es decir, todo esto sucede antes del horror de los campos de concentración, del horror de la guerra. Entonces, Hans Landorf, este personaje real, histórico, jamás pudo saber el daño terrible que le iba a hacer su propio régimen a la humanidad. Mira. Él muere sin saber esto. Pero, evidentemente, hay algunas, por así decirlo, algunos pasajes, que yo me atrevo a algunos párrafos a contar para que se dejen claro cuáles eran las posiciones. Y después hay un diálogo espectacular entre quien necesitaba de la ayuda, porque recordemos que este barco quedó muy mal herido, 3 contra 1 en las aguas del Río de la Plata, y como decías vos, Argentina tenía por ahí una especie de amiguismo con el régimen. Claro, sí, exactamente. Sí, entre comillas, vamos a hablarlo siempre entre comillas. Sí. Y Uruguay no, Uruguay era un puerto neutral. Entonces, allí es donde se dirige malherido este barco, este capitán, y verdaderamente necesitaba reparar su barco. Para ello, te voy a citar una parte del libro, que esto es muy importante, y yo creo que esto describe la emoción, la tensión de ese momento. El capitán Hans Landorf solo le dan 72 horas para que esté en ese puerto por presiones internacionales. Entonces, desesperado, se comunica con el único personaje en Montevideo que tenía la posibilidad de repararle su buque para seguir peleando. Y sabes que en un momento, cara a cara, él le dice, hablando en francés, porque obviamente ninguno de los dos interpretaba el lenguaje del idioma del otro, le dice: usted sabe que necesito que me repare el barco en su dique. Y la persona le dice, esta persona, que no la voy a revelar porque lo van a tener que descubrir con respecto Habrá que buscar, hay que comprar el libro entonces. Seguro, pero esto es muy importante porque a esto es lo que apunto. Le dice, bueno, no, yo no lo puedo ayudar. Entonces saca un cartapacio y se lo pasa arriba de la mesa. Le digo, bueno, dígame cuánto, yo se lo compro. Hablando en criollo, obviamente, sí, ¿no? Y esta persona del otro lado le dice, no me entendió, yo no le voy a reparar su barco. Entonces le dice, ponga el precio que usted quiera. Ya desesperado el hombre para poder reparar su navío, porque lo estaban esperando en las aguas internacionales, los otros 2 buques, que uno era el Ajax y el Exeter. Entonces allí le dice, repito, no le voy a reparar su barco. La desesperación llegó a tanto que Landorf, casi dándose por vencido de esa caballerosidad que poseía, le dice, ¿sabe usted que tengo en mi buque el poder suficiente para volar Montevideo? Como amenazándolo, ya desesperado. Bueno, sí. Y esta persona, que lo van a tener que develar leyendo el libro, le dice, sí, lo sé, pero sé que no lo va a hacer, porque usted es un caballero. Y con toda esa bronca, porque le había dado en el clavo, más allá, él no podía ir en contra de sus principios. Exactamente, claro. Entonces, el libro trata de eso, él da media vuelta y se va. Y termina luego... No digas más nada, porque si no, no me compro el libro. No, seguro, que termina con algo inesperado. Por eso allí tenemos también, hay un poco de ficción. Sí, pues sabes que José, no estoy sola hoy, menos mal. Estoy con Martín, Bien, Martín. Y también asentado así con la cabeza, y dice, yo también voy a ver si me compro el libro. ¿O no, Martín? Claro, no, y aparte quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, ¿vos? Bien, aquí estamos contentos de estar comunicados con ustedes. Buenísimo. No, te quería preguntar, dentro de la investigación que hiciste para realizar el libro, que no necesariamente haya quedado dentro de lo que fue el libro, ¿con qué cosas te encontraste que quizá te sorprendieron? Por ejemplo, mira, te doy un dato. Yo no sabía que el ministro de Agricultura de Hitler era argentino. Nació en Belgrano. A los 9 años se fue a Alemania y ahí hizo toda una carrera. Ajá. La verdad que me quedé sorprendido cuando entre los archivos desclasificados el lugar de procedencia era Buenos Aires. Es más, lo leí 2 veces porque pensé que me había salteado un renglón. Sí. José, cuando cae, y esta misma persona, cuando cae el gobierno de Hitler, ¿no intenta volver a la Argentina? Mira, justamente, este libro creo que me quedó chico. Me quedó chico porque quedó mucho material. Yo termino en el 39, no empieza... en diciembre del 39 este libro, la historia se termina. Claro, el dato de este argentino, creo que vuelve a la Argentina después para pedir asilo, y creo que no lo encuentra.
yo creo que a través de pasaportes italianos Sí. Se pudo, a ver, vamos a seguir hablando entre comillas, se pudo Sí. haber ingresado al país en muchas formas, en muchas maneras, y realmente esa también es una tarea que Sí. yo no sé si... Para habrá otro libro. Un águila del Río de la Plata 2, pero me quedó mucho material afuera porque, por ejemplo, a ver, me quedó por hablar, ahí cerca de ustedes, estamos hablando de Bariloche. la isla Huemul, por ejemplo, Claro. ¿no? Este proyecto tan importante, de Richter. Hay muchas cosas que quedaron en el tintero. En las costas acá de Río Negro también hay. Se habla de un submarino Sí. que deja un bote, y ese bote se adentra en una estanciera con 2 personas, un hombre delgado, alto, una señora de pelo relativamente corto. Y ahí Me imagino que te quedó material para otro libro más. Totalmente. Me quedo la pregunta de Martín, ¿qué otro dato más? Y ya con esto, porque sabemos que tenés una entrevista o algo ahora 7:30. Sí, no, Yo decía, está pasando el tiempo y va a llegar tarde. No te preocupes, nosotros lo manejamos bien porque justamente yo soy presidente del Rotary Club de Mar del Plata. Bueno, si no llega el presidente, entonces no hay charla. No, exacto, o sea que me esperen un poquito, pero verdaderamente se justifica estar en comunicación con ustedes, que es algo muy lindo para aquí, para toda la zona, ¿eh? Para todos nosotros, claro. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo en la pregunta de Martín. ¿Y qué otro dato más? Y ya con esto te agradecemos tu tiempo. ¿Te quedaste para poder ampliar o que no pudiste plasmar en el libro? Mira, te voy a ser sincero, en este libro, que se llama justamente El Águila del Río de la Plata, tuve que reescribir varios capítulos porque no quería meterme en un problema legal. Creo que la pregunta sería, ¿por qué se llama El Águila del Río de la Plata? Y la respuesta sería, el Águila del Río de la Plata, primero el águila que está en la tapa, era el águila de bronce que los buques insignias alemanes llevaban en su popa. Sí. Cuando este barco desaparece en las aguas del Río de la Plata, Hitler manda a quitar esas águilas. Es como que a nosotros nos hundieran la fragata Libertad, toda una insignia. Sí. Entonces Hitler no quería eso. Entonces verdaderamente intentó quitarle a todos los buques esas águilas. Y la única que se conserva es la que estaba en la popa hundida aquí en el Río de la Plata. Ah, mira. Entonces, a ver, en el año, esto ya venimos al presente, ¿no? En el año 2004, 2006, algunos buzos comienzan a saber que está ahí, a buscar, a tratar de rescatar ese buque que estaba tan solo a 8 metros de profundidad, en el lodo del Río de la Plata. Entonces allí se arma toda una especie de campaña para poder rescatar el telémetro, que era una parte importante del buque, unos cañones, y lo más importante de esto era el águila del río era el águila de la popa, ¿sí? Entonces lo logran sacar, pero automáticamente este buzo de nombre Héctor Vado, que rescata esta águila, había invertido un montón de dinero para hacerlo en conjunto con Uruguay, pero luego el país le cambió las reglas de juego y no se puede vender ni subastar, ya que el contrato era que, tengo entendido, mitad y mitad para cada uno, o sea, mitad para Uruguay y mitad para el buzo que había puesto todos sus elementos para poder trabajar. Entonces ahora está todo en un tema muy entre abogados y litigios, pero mira. Verdaderamente el águila no se puede mostrar, está en Uruguay, no está en un museo. Alemania no quiere que se vea porque dice que evidentemente puede regenerar algún tipo de eufemismo nazi. Sí. No, yo la estaba viendo, que es la tapa de tu libro, claro, y yo decía, entonces, alguien que es devoto de lo que es fue claro, todo este movimiento de Hitler, claro. debe ser tan codiciado por estas personas que buscan este tipo de reliquias. José... Exacto. Y si te fijas bien en la tapa del libro vas a ver que el águila tiene un disparo en el pecho. Ya me fijo. Y eso es un dato relevante en el libro. Sí, exactamente, se ve. José, sinceramente da para seguir charlando. Le agradezco profundamente a Rodrigo, que lo tengo enfrente mío, que está escuchando atentamente. Ya te vamos a mandar la nota. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. y tanto para hablar.
Sí, seguro. Así que bueno, espero poder servirles en otra oportunidad. Algún día de lluvia que le falte a alguien, ustedes me llaman. Bueno, dale. Bueno, porque hoy llovió toda la mañana y toda la tarde. Aquí también, no te preocupes que aquí también. Así Bueno, que, entonces vamos a tratar de coincidir, que llueva allá y que llueva acá y charlamos. Listo, y ustedes hacen las tortas fritas y cerramos el círculo. Muy bien. José, muchísimas gracias. Vamos a decirle a la gente que le interese saber un poco más de tu vida y de todo lo que haces. www.josecuello.com.ar. Un placer y un gusto. Bueno, el gusto fue mío y un saludo enorme para esa provincia tan linda que aprecio mucho y con esa gente tan linda como ustedes. Véngase a tomar unos mates, caballero. ¿Cómo no? Hasta Adelante. luego. Hasta luego. Hasta luego. Increíble, buenísimo, buenísimo, buenísimo. El Águila del Río de la Plata, escrito por José Cuello, se presentó en la Feria del Libro. Y estuvo ahí firmando y fue interesante la charla que dio. Sí, estaba bueno eso, ¿no? Que más allá del libro, todo lo que le debe haber quedado, el material ese. Sí. Y del ministro de Economía, leí un libro que esa persona intentó llegar a la República Argentina cuando fue la caída de Hitler. Sí. Y del movimiento de Hitler, y acá se hizo pasar por muchas personas con muchos nombres falsos. Sí, exactamente. Y terminó creo que en Córdoba, él y su esposa. Bueno, noticias de las 7:30. Todos podemos ser copiados en imagen. Nuevas curvas.